Bueno, vamos a ir a el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Voy a leer desde el 17 hasta el 20. Hoy he sacado la Biblia grande de la iglesia, por eso también saqué el atril más grande, para que sostenga mejor. Mateo capítulo 4, versículo 17 al 20. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dentro de la generalización de este tiempo, mucha gente está necesitando que alguien venga e intervenga en este mundo para cambiarlo. Y una de las cosas que han sucedido de tantas películas y de tantas filosofías que se han infiltrado en los medios artísticos, filosofías no nuevas, antiguas, pero que ahora con los medios como la televisión, el internet, los canales pagos, los medios de películas pagas para poder ver producciones cinematográficas grandes, se ha dado la generalizada visión de que alguien tiene que venir de fuera. ¿Se estará escuchando bien o muy duro? ¿Sí? Me dicen por favor también por allí, miran si alguien coloca algún comentario. Y se ha dado la visión de que ojalá, como en las películas, quien interviniera venga desde afuera, desde el espacio extraterrestre. Que ojalá sean extraterrestres los que nos invadan. Y quienes sueñan con eso, pues lógicamente están llenos de convicciones de que nosotros estamos haciendo las cosas mal. Y sueñan con esta invasión extraterrestre como cualquier película de las que vemos hoy en día, porque suponen que alguien de afuera sí nos va a cambiar todas las cosas que tenemos mal en esta tierra. Lo que sucede con este pensamiento es que olvidan que ellos quieren que vengan a cambiar lo que ellos quieren que cambie y no que los cambie a ellos mismos. Muchos dicen que vengan y cambien la corrupción, muchos dicen que vengan y cambien el daño al medio ambiente, muchos dicen que vengan y cambien el maltrato que se le está haciendo a los animales y una cantidad de cosas más, pero si se dan cuenta, son esferas políticas, económicas, ambientales, que ojalá vengan los extraterrestres y cambien todo esto para que no se acabe el planeta, pero no dicen ojalá vengan para cambiar nuestro corazón, y especialmente para que cambie mi corazón en todo lo que yo pienso que está bien, porque hasta eso que pienso que debe ser cambiado, tal vez no lo pienso como debiera pensarlo, y yo soy el que necesito el cambio. En cambio, en vez de esto, Cristo vino a cambiarlo todo porque trajo el cielo a la tierra para empezar cambiando nuestros corazones. Repito, Cristo vino a cambiarlo todo porque trajo el cielo a la tierra, pero no para iniciar cambiando lo exterior, sino iniciar cambiando nuestros corazones. Si el cielo ha instaurado su reino aquí en la tierra, en medio de nosotros, por medio de Cristo, no solo debemos recibirlo, sino también extenderlo en su nombre. Porque la mayoría entiende, si llega una invasión extraterrestre y esa gente es tremendamente poderosa, inteligente, entonces vamos a hacer todo lo que ellos dicen y le vamos a hacer caso y todo lo demás para que podamos salir de problemas y dificultades. Pero vino el Hijo de Dios que está más allá de los cielos, que es más puro que el lugar más santo y que está por encima de su creación, vino a la tierra
a instaurar su reino, primeramente cambiando nuestros corazones, y pareciera que para nosotros es simplemente como que pasó alguien por la esquina y ya. No tenemos esa disposición, y no estoy hablándole a inconversos, estoy hablándole a creyentes. Ahora, el que no se ha entregado a Cristo, pues me parece obvio que no quiera depender del reino de Cristo en su vida y en su corazón. Pero el creyente no, el creyente debe recibir el reino, no solamente, sino también extenderlo. E iniciamos hoy una serie en todo el Evangelio de Mateo sobre el reino de los cielos en la tierra. Y hoy comenzamos con el tema, la llegada del reino de los cielos. Vamos a tener una serie de predicaciones, no va a ser como el devocional que fueron 21 lecciones resumiendo, que hicimos y que quedó allí en el Facebook de la iglesia. Va a ser más corto en cantidad, pero más puntual en cuanto al llamado a evangelizar. Porque la visión de nuestra iglesia es impactar a Bucaramanga y al mundo con el evangelio de Cristo. No con qué bonitos somos, ni con qué grande en cantidad en número de personas somos, o qué bien nos vemos, o cuántas finanzas manejamos, o qué influencia política tenemos, o cuánto impacto social tenemos o realizamos. Todo eso puede que llegue a ser una consecuencia, pero lo primordial es impactar con el reino de los cielos a través del evangelio de Cristo. Y para ello definimos 3 palabras como eje de nuestra misión: conocer a Dios, amar al prójimo y servir al mundo. Y desarrollamos una serie de enseñanzas sobre conocer a Dios, y luego desarrollamos una serie de enseñanzas desde el púlpito sobre amar al prójimo, y vimos cómo amarnos y cómo desenvolvernos en nuestras relaciones cuando estamos en conflicto, con la serie de Eclesiastés, cuando la vida no tiene sentido. Y ahora iniciamos una serie sobre cómo servir al mundo de la mejor forma que podemos servir, que es extendiendo el reino de los cielos, haciendo discípulos de Cristo. Entonces, a quienes nos siguen, esos van a ser los temas de nuestra serie en Mateo. Iniciamos hoy con la llegada del reino de los cielos. ¿Cuándo comenzó el reino de los cielos? ¿Quién lo comenzó y cómo lo comenzó? ¿Qué lo comenzó? ¿Cuándo, quién, cómo y qué? Son preguntas que vamos a hacerle al texto. ¿Cuándo comenzó? Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Hubo un entonces. Alguien puede decir, pero Dios siempre ha reinado. Y en el sentido general, sí, Dios siempre ha hecho, aun a pesar de las rebeliones de sus criaturas, como Satanás y sus ángeles rebelados, y los seres humanos desde Adán y Eva, siempre ha hecho al final lo que Él se ha propuesto. Nada le ha tomado por sorpresa. El reino y el imperio están con Él, así como Nabucodonosor tuvo que reconocerlo en el capítulo 4, luego de que se había exaltado el rey de Babilonia, y en Daniel capítulo 4 Dios lo humilla, dándole incluso tal decadencia que llegó a estar como una bestia, dice la Biblia, en el campo, y luego que Dios le da la capacidad de recuperar su entendimiento, reconoce que Dios es el que gobierna sobre todos los reinos, que él, que creía que era el rey más grande, no era el rey más grande, que Dios está reinando por encima. Entonces, a pesar de todo, Dios siempre reina, eso es cierto, pero de una forma especial desde el Antiguo Testamento se ha establecido de que Dios establezca su reino a través de una línea de personas que creen en Él, le invocan conforme a su voluntad, por su gracia, porque Él se acerca a manifestarse a sus vidas. Y es lo que vemos con el pueblo de Israel desde la vida de Abraham hasta llegar a Cristo. Y especialmente el reino comienza en un entonces, primero, cuando ya el rey, que es Cristo, que es Dios hecho hombre, ha nacido en virginal concepción y crecido en persecución. Aquí ya debe tener más de 30 años aproximadamente Cristo. Pero en el capítulo 1, fíjese que entre capítulo y capítulo de la Biblia a veces hay decenas de años. En el capítulo 1 se nos habla de que nació de una virgen, y se nos habla en el capítulo 2 que fue perseguido, incluso con una matanza realizada por Herodes, para que el rey no gobernara o no reinara. Herodes no entendía cómo era su reinado en un principio, pensó que era un reinado político. Pero lo cierto es que Mateo nos muestra a Cristo desde el punto de vista como los judíos querían verlo hasta cierto punto. Querían ver que fuera el Mesías, hijo de Dios, pero más que hijo de Dios, como lo presenta Juan, como descendiente del rey David, para que fuera el rey para gobernar. Entonces Mateo empieza dando toda una genealogía de Jesús desde
mencionando inicialmente que Jesucristo es hijo de David e hijo de Abraham en el capítulo 1, versículo 1. Pero inmediatamente después nos habla de su nacimiento virginal para darnos a entender de que este rey es de otro tipo, que nació a través de una virgen porque fue concebido por obra del Espíritu Santo como Dios encarnado. Y luego nos muestra cómo los magos lo visitan, estando él siendo todavía un niño, y le rinden culto para mostrarnos que aunque era el rey de los judíos, desde los judíos iba a impactar al mundo entero, porque los magos venían de naciones extranjeras. Y al final, como les decía, nos muestra que los reyes de la época, como siempre, pensaron que su reino estaba pasando peligro con este nuevo rey. Y es cierto, porque el reinado de Cristo está por sobre todo reinado, porque reina en el corazón. Y entonces Herodes lo combate a más no poder, tratando de matarlo al mandar a matar los niños. Pero luego también él es presentado por su precursor, o sea, para llegar a este entonces del capítulo 4, versículo 17, primero viene el capítulo 1, luego el capítulo 2 y luego el capítulo 3. Y en el capítulo 3, él es presentado por su precursor, ya en el mismo momento en que él va a ejercer, en la misma temporada, en la misma época, cuando ya es un adulto, ya es una persona que de acuerdo a las costumbres de su lugar puede salir de su casa, de su época y de su entorno cultural, social e incluso religioso según el Antiguo Testamento, y siendo un hombre soltero puede salir a desarrollar el llamado de Dios para su vida. Y es cuando es presentado por su precursor y tentado por su opositor. En el capítulo 13 nos habla que el precursor es Juan el Bautista, el que lo anuncia, un familiar porque era hijo de una parienta de la mamá de Jesús, que nace alrededor de 6 meses antes de Cristo y que predica el arrepentimiento y anuncia que viene el Salvador, el Mesías. Y lo bautiza, aunque Juan no quería bautizarlo, pero luego de que su precursor lo presenta, y aún más todavía, como nos da detalles el evangelista Juan, nos dice que Juan el Bautista le dice a sus discípulos: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Pasa como Lucas 4 y Mateo 4, al inicio nos dice que es tentado antes de iniciar su ministerio público por Satanás, su principal opositor. Sí se levantó Anás y Caifás, los sumos sacerdotes judíos, contra Cristo. Sí se levantaron Herodes y también se levantó Poncio Pilato, como la misma Biblia lo enseña. Sí se levantó una serie de seres humanos en contra del reino de Cristo, pero detrás de ellos estaba incitándolos, moviéndolos de acuerdo a sus propias concupiscencias o pecados, Satanás mismo, que no quería que Cristo obrara en favor nuestro. Y lo tentó y le ofreció lo que se ofrece en el reino de esta tierra, en el capítulo 4. Para que entendamos que el reino de Cristo es un reino distinto. En los reinos de esta tierra, Él le ofrece, de ellos le ofrece riquezas, le ofrece fama, le ofrece fortuna, le ofrece poder. Pero Cristo lo rechaza. Incluso en ese caso puntual le dice: "Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás". Entonces, llegamos desde su nacimiento hasta este punto, es cuando ya Juan es encarcelado y el tiempo es cumplido. Mire conmigo por favor el capítulo 4, en el versículo 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: "Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció". Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Cuál entonces? Cuando Juan lo había anunciado, pero ya había sido puesto preso. Jesús entendió que debía iniciar su ministerio. Se había cumplido todo lo que acabo de decir, pero ya Juan había sido su precursor, entonces él entraba a escena pública. Y desde entonces se repite en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo para salir de la escena pública. Algunos dicen que hasta acá Jesús está en la escena privada de su vida. En el capítulo 4, verso 17 dice: "Desde entonces", y sale
a darse a conocer en público, especialmente en la región de Galilea, pero en el capítulo 16, cuando vuelve a decir desde entonces, empieza a anunciarle a los discípulos sobre su muerte, empieza a salir de la esfera pública y a anunciarles a ellos que va a morir para introducirse en la esfera privada de su entrega por nosotros, pero algo que tenía que hacer él solo. No podíamos hacerlo ni por él ni con él, ni los que estaban con él podían ir con él a la cruz. Entonces sale de lo privado a lo público y luego a lo privado. Hay tiempos. Este entonces es el tiempo cumplido. De hecho, si usted mira conmigo, Marcos lo resume, que Marcos tiende a ser más concreto y más dinámico. Marcos capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente, y 15. Después que Juan fue cancelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí lo resume más. Se cree que Marcos es el evangelio, algunos han dicho así, de Pedro. ¿Por qué de Pedro? Porque Juan Marcos acompañó a Pedro luego de acompañar a Pablo y a Bernabé, y que es el autor de este evangelio, y es más dinámico, menos corto en discursos, más vivo en experiencias y más resumido en los episodios de la vida de Cristo. ¿Cuándo comenzó? Comenzó entonces. Sí, Dios ya reinaba, pero concretamente el reino vino cuando fuimos invadidos por el rey. Hace mucho tiempo yo escuché una historia que no la he vuelto a ver en un canal de televisión de documentales con respecto al rey más conocido del imperio griego, Alejandro Magno. Y decían que él iba delante de ellos en las batallas. Y un día estaba tan enojado él porque era un guerrero tremendo que quería conquistar todo el mundo, aunque su visión fuera mundana y de reino terrenal, pero nos sirve de ilustración, que cuando estaban asaltando una ciudad vio que sus guerreros no eran capaces y que cuando intentaban subir y poner las escaleras en los muros que estaban alrededor de la ciudad por conquistar, en los que estaban como centinelas o atalayas en los muros, les derramaban aceite hirviendo y los iban derribando o los mataban con flechas. Y entonces él, enardecido por ver que ellos no conquistaban o ellos no podían entrar, agarró su propio caballo, se llegó hasta el lugar en lo que nadie se dio cuenta, ni su propio ejército. Su capitán y rey estaba al frente de la batalla, frente al muro, colocó la escalera, subió por ella y cuando se dieron cuenta estaba luchando sobre la muralla con el ejército enemigo. Y ahí sí todo el mundo pudo subir, porque el rey estaba allá. De hecho lo hirieron en esa batalla y casi muere Alejandro. Nuestro rey no nos mandó a decir desde el cielo que empecemos a seguirlo como rey en la tierra. Él vino a conquistar este mundo y no solo fue herido como en Alejandro Magno en una batalla, fue asesinado, muerto, fue escupido, maltratado. Nuestro rey vino a conquistar por nosotros y se introdujo en medio de un mundo que le fue hostil. Él dijo: si a mí me han aborrecido, ustedes también. Un mundo que lo aborreció, debiendo amarlo porque venía a salvarlo. Ese es el reino que se ha introducido en nosotros en la tierra, y ese es el tipo de rey que tenemos, más grande que cualquier otro, porque es Dios hecho hombre. ¿Quién lo comenzó? El rey. ¿Cómo lo comenzó? El rey, que es Jesucristo, porque gobierna sobre todo junto con el Padre. Él es Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo, haciéndose humano. Pero ahí en ese entonces, ¿cómo lo comenzó? Capítulo 4, versículo 17. Comenzó Jesús a predicar y a decir. Lo comenzó predicando el reino, predicando lo que Juan predicó, pero no como Juan lo predicó. Predicando lo que Juan el Bautista predicó, pero no como Juan lo predicó, porque si usted mira conmigo el capítulo 3, versículo 1 ahí de Mateo, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se dan cuenta que es el mismo mensaje? Pero dice el versículo 3 y 4, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, hablando de Juan, está diciéndolo el evangelista Mateo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice el evangelista Mateo que en Juan se estaba cumpliendo el ministerio de preparación de las personas para que escucharan a Cristo, que se prepararan arrepentidos de sus pecados, para recibir al Salvador, al Rey. Y Juan, versículo 4, que es muy importante, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Era como raro. Su forma de vestir, su forma de andar,
su forma de comer. Ahora no eran langostas del mar, ¿no? Langostas y langostinos, seguramente eran saltamontes o grillos, no sé cómo le llamen. Eran insectos lo que comía y miel silvestre. Tenía una vida medio ermitaña Juan. Se había ido a anunciar y a llamar a todo el mundo porque venía ya el Mesías. No lo entendía todo, pero tenía un llamado especial y Dios le confirmó que su pariente cercano era el Salvador cuando lo bautizó. Pero este Juan predicó diferente a Jesús, porque este Juan, de acuerdo, no lo vamos a ver hoy, usted lo puede leer en su casa luego, capítulo 11, de acuerdo al capítulo 11, Cristo dice, cuando el mismo Juan manda a preguntarle que si él era el que había de venir después de estar encarcelado, Cristo le manda a decir, pues los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, le cita a Isaías, diciéndole se está cumpliendo. Entonces Jesús hizo los milagros que Juan no hizo. El mensaje era el mismo, pero Juan no hizo milagros. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús sí los hizo, porque esos milagros eran certificación de su ministerio mesiánico y demostración de su poder para salvar y cambiar los corazones. No eran entretención, no era que Cristo montara un espectáculo milagrero para atraer a la gente. Era demostración del cumplimiento sobre él de las profecías, como el Mesías, el Rey de los cielos en la tierra, y como muestra de su misericordia para con los demás y su capacidad para transformar sus corazones, así como transformaba su salud y transformaba sus circunstancias. Pero además, con respecto a lo que acabamos de leer en el capítulo 3 de Juan, Cristo le dijo a la gente después de que se fueron los mensajeros de Juan, le dijo, ¿qué salieron a ver ustedes cuando salieron al desierto a ver a Juan? ¿Un rey o un profeta? Y él explica, Jesús, este es un profeta, Juan, y habla de que es el más grande de todos los profetas, pero dice, pero a ustedes, ¿a qué los compararé? A los muchachos insensatos que se sientan por ahí en las plazas, que les cantamos y se ponen y se incomodan. Y les cantamos música alegre y no bailan, les cantamos música triste y no lloran. Vino Juan, dice él, que ni comía ni bebía. Tenía una dieta muy estricta y rigurosa, con el mismo mensaje y no lo escucharon. Vengo yo, viene el Hijo del Hombre, aplicándose sobre él el título del libro de Daniel, de Hijo del Hombre, como Mesías Redentor. Vino el Hijo del Hombre, vengo yo, que como y bebo, y no, entonces soy un comilón y un bebedor. Pero el mensaje es el mismo y yo soy el que lo estoy ejecutando porque yo soy el Salvador. Entonces predica el mismo mensaje, pero lo predica de forma distinta, porque él lo estaba ejecutando con su propia vida. Juan estaba llamando la atención para enfocar todos sus seguidores. De hecho, los primeros seguidores de Cristo, como lo veremos en un momento, fueron los mismos seguidores de Juan, para enfocarlos o más bien redireccionarlos hacia Cristo. Cosa muy importante que nosotros debemos entender, porque aunque hubo un entonces en que vino Cristo, ahora tenemos un entonces nosotros en que debemos recibir a Cristo. Y aunque Cristo fue el que predicó de sí mismo, ahora nosotros debemos predicar de Él. Y aunque no podamos predicar igual que Él, no importa, Juan no predicó igual y de todas formas fue tan efectivo que Cristo lo llamó como el más grande de todos los profetas. Hay personas que piensan que tienen que hacer muchos milagros o que Dios tiene que utilizarlos de forma sobrenatural para poder predicar el Evangelio. Hace muchos años, cuando estábamos en San Antonio, en Venezuela, en el Táchira, una señora, yo recuerdo, de muy buena intención se acercó a nosotros y nos dijo, pastor, oremos para que alguien se muera en la iglesia. Y cuando se muera dentro de la iglesia o afuera de la iglesia, vamos a orar por él para que resucite y que Dios lo resucite y verá que la iglesia se llena. Con que se levante un muerto dentro de la iglesia, se llena la iglesia. Cristo les dijo precisamente a los incrédulos de su época, que eran los que debieron haber creído primero, los religiosos de su época, le dijo, ni que se levante alguien de entre los muertos le van a creer. Porque la incredulidad es la ceguera del corazón, aunque se le presenten evidencias externas milagrosas. Los milagros eran señales de Dios sobre Cristo, de su ministerio, pero al mismo tiempo eran demostraciones de su misericordia para con la gente necesitada. Realmente solo se cree cuando existe el milagro interno de la conversión, y ese milagro interno de la conversión solamente es cuando escuchan predicado el Evangelio. ¿Qué es predicar? Es anunciar. Es decir, Juan era la voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Predicar es anunciar, proclamar,
pero Cristo no solo anunció como Juan, también dijo o enseñó con conversaciones y relatos como él lo supo hacer. Porque dice el capítulo 4, versículo 17, Jesús comenzó a predicar y a decir, que es de un verbo que quiere más decir relatar o conversar. Mateo, como quiere enfatizar más que el rey llegó, muestra los discursos públicos de Cristo, y hay por lo menos 5 discursos grandes de Cristo en Mateo. Y son tremendos relatos donde él hace expresiones o narra historias como expresión simbólica para poder decir verdades espirituales. Y llama la atención de todo el mundo, y es un maestro cual nunca ha existido ni existirá, Jesucristo. Pero Mateo solamente muestra los relatos públicos con esa intención, porque quiere impactar al pueblo judío mostrándoles que él es el rey Mesías. Pero Lucas, si usted quiere ver relatos de Cristo en conversaciones más personales para hablar de su reino y no simplemente anunciar, predicar públicamente, Lucas nos muestra relatos particulares, como por ejemplo la conversión de la samaritana. En Lucas capítulo 4, ¿recuerdan? Cuando habla con ella, conversa y la lleva a que lo vea a él como el Salvador. Entonces Cristo tenía esa dinámica. No solo predicaba fuertemente, sino que también hablaba y relataba. Y ojo, no solo nosotros cuando somos ya creyentes debemos anunciar y esperar que yo voy a predicar a Cristo cuando tengo un micrófono y una tarima o un púlpito donde me pueda yo extender y exponer el texto y el contexto y todo lo demás. No, yo puedo anunciar también desde un parque, desde una plaza, desde un grupo, pero también puedo predicar a Cristo desde el decir, conversar, relatar la historia. El pastor Héctor y su esposa Mercedes, hermanos que están dentro de los tribu Barí, Motilón Barí, trabajan con ellos haciéndoles relatos, porque ellos no pueden ni siquiera leer el idioma nuestro, sobre la vida de Cristo, porque es un hecho histórico para que ellos puedan entender. Tenemos que conversar con la gente y relatarle como Cristo lo hizo. Entonces, él lo comenzó predicando, o sea que no podemos ser perros mudos, o sea que tenemos que hablar también para, como Cristo, extender el reino, aunque no tengamos todos las mismas capacidades y los mismos talentos, todos podemos dar testimonio de que Cristo vino y que debemos convertirnos a Él. ¿Qué lo comenzó? ¿Cuándo comenzó? ¿Quién lo comenzó? ¿Cómo lo comenzó? Lo hemos resuelto, pero ¿qué lo comenzó el reino de los cielos en la tierra? El mensaje del rey, creído y seguido. En el versículo 20 dice del capítulo 4, ellos, ¿quiénes ellos? Pedro, antes de llamarse Pedro, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, dejando al instante las redes, le siguieron a Cristo. Le siguieron. Ir en pos de Cristo requiere creer el mensaje de Cristo. Yo no puedo ir detrás de alguien si no estoy convencido de lo que ese alguien dice. Yo me convenzo de lo que está enseñando. De hecho, aquí no lo narra Marcos, que también resume mucho, nos dice una versión muy sintetizada de la conversión de Pedro y de su hermano Andrés, pero en Lucas le recomiendo que lea capítulo 5 de Lucas. Como les decía, Lucas es más detallista porque Lucas está mostrando al hombre de Dios. Sí, Dios hecho hombre, pero está mostrando al segundo Adán, al hombre perfecto, al que vino a redimirnos, y muestra más las relaciones humanas. Entonces Lucas define un poco más y nos muestra Lucas en el capítulo 5 que cuando Cristo llamó a Pedro a ser pescador de hombres, primero le pidió que le prestara su barca para predicar desde ella, después de que Pedro estaba pescando. Aquí dice que estaba pescando, que estaba tirando las redes, pero Lucas nos da el detalle de que ya había acabado de tirarlas y que le pidió la barca para predicar desde la orilla, y que luego le dijo, ve y echa la red de nuevo. Y él dijo, no hemos pescado nada, pero en tu nombre, Señor, lo haremos, o sea, por tu autoridad y porque te creo. Ya había escuchado el mensaje, o sea que esta predicación de arrepentidos y creer en el Evangelio, o arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, ya la había escuchado Pedro. O sea que cuando Pedro se levanta y lo sigue, como dice ahí, lo que nos quiere mostrar Mateo es la inmediatez de su respuesta. Tan pronto le dice, sígueme, él dice, al instante le siguió. Cuando le sigue, ya había escuchado a Cristo decirle, arrepiéntete y cree. ¿Y sabe por qué lo confirmamos? Porque en Lucas dice que tan pronto llegó, él estaba tan asustado que le dijo, aléjate de mí, Señor, que soy pecador. Vio que Cristo era tan poderoso, que lo gobernaba todo, que era Dios hecho hombre, y como había llamado al arrepentimiento en su predicación, seguramente desde su barca, él dijo, aléjate que yo soy un pecador.
Entonces yo no me puedo acercar a Cristo simplemente como algo raro, místico, ceremonial o religioso. ¿Qué hay que hacer para venir a Cristo? No, pues diga: Cristo, vengo aquí estoy, necesito que me lleve para el cielo y que me perdone. Solo repetir palabras como quien invoca un ábrete sésamo, un abracadabra, pata de cabra, eso no tiene ningún sentido. Tiene que haber una transformación interna donde se crea y se viva lo que él predicó. ¿Qué predicó? ¿Cuál fue el mensaje que predicó? El mensaje de: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Eso equivale a qué? Miren Mateo capítulo 4, versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. O sea que predicar el evangelio del reino es predicar que se arrepientan y confíen que el reino llegó, se acercó, se instauró, porque el Rey, Dios, el más glorioso de todos los cielos, se hizo hombre, el Hijo de Dios, para que ahora vivamos para Él, le sigamos y le sirvamos. Predicar el evangelio es llamar al arrepentimiento y a la fe. Entonces, las personas le oían y le seguían, porque en el versículo 25 dice que los que le oyeron predicar el evangelio del reino, además él también, versículo 23, sanaba toda enfermedad y dolencia. En el versículo 25 dice: y le siguió mucha gente de Galilea. Entonces la gente le seguía sabiendo que predicaba. De hecho, cuando Cristo escoge, lo veremos más adelante en una de las predicaciones, a los discípulos los escoge dentro de una cantidad de gente que le estaba siguiendo. No es que solamente le siguieron los 12. Más gente le seguía y más gente sabía. Cuando escogen al reemplazo, en Hechos de los Apóstoles, al reemplazo de Judas, lo escogen de entre los que con ellos anduvieron desde el principio, desde que empezó a predicar Cristo. Más gente escuchaba y entendía. Y por favor, hay que escuchar, entender, creer y vivir. ¿Qué es arrepentimiento entonces si es parte del mensaje? ¿Qué es arrepentimiento? Mateo capítulo 3, versículos 5 al 9, Juan se especializó en predicar el arrepentimiento, aunque dijo también: el reino de los cielos se ha acercado, porque ya Cristo estaba en medio de ellos y Juan tenía que mostrarlo o decir: este es, por la guía del Señor. Predicó sobre todo y especialmente arrepentimiento. Dice Mateo 3, 5, dice: y salía a él, a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea, y eso que él estaba en el desierto, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El arrepentimiento requiere confesión de pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento requiere que yo confiese con mi boca lo que ha pasado en mi corazón, que yo diga: yo he pecado en general, pero también en particular. No es que simplemente: sí, Señor, perdóname porque yo soy pecador. Y como decía alguna vez un predicador, dijo: bueno, el diablo se puede parar y hacer la oración de fe, porque si le pregunto: ¿usted es pecador? Él dice: claro, yo soy el pecador más tremendo del mundo. Yo soy un pecador y puedo hacer esa parte de la oración. Y me encanta ser pecador porque me encanta ir en contra de la voluntad de Dios. No se trata de confesar en general, se trata de creer en el corazón que en general soy pecador, pero que en particular hay cosas que definitivamente Dios me ha mostrado que son en contra de su voluntad, y que esas cosas deben cambiar en mi vida, deben producir frutos. La palabra arrepentimiento es una palabra en el griego que quiere decir, viene de dos palabras griegas unidas, la una significa después, la otra percibir, y es como darse cuenta después de que uno está haciendo algo que no debía hacerlo y cambiar el rumbo. Es cambiar de forma de pensar. Algunos le han llamado cambiar de mente. Y cuando usted cambia de forma de pensar sobre usted, sobre el mundo y sobre Dios, cambia de forma de actuar y cambia de vida. Entonces no solamente repetir: confieso que soy pecador. Debo hacerlo porque mis convicciones se salen por mi boca, pero debo creerlo para hacerlo y para vivirlo. Debo tener frutos de arrepentimiento. En Lucas, otra vez, da más detalles. Se nos narra que cuando predicaba Juan, se le acercaron y le dijeron, esta misma gente, pero otros más del pueblo, y le dijeron: ¿qué tenemos que hacer para tener entonces frutos de arrepentimiento? Y le decía a la gente: pues el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene; el que tiene comida de sobra, comparta con el que no tiene. En la práctica, mi relación con Dios y el arrepentimiento de vivir
para mí mismo y para mis propios sentimientos egoístas, me llevan a hacer la voluntad de Dios y ayudar a los demás. Le preguntaron los soldados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y él les dijo, pues no hagan extorsión, confórmense o conténtense con el sueldo que tienen. Dejen de ser egoístas, egocéntricos y estar extorsionando a la gente. Dejen de estar buscando aprovecharse del débil, porque ustedes tienen poder y autoridad. Cambien su vida, demuestren que realmente se han arrepentido de sus pecados contra Dios y de querer vivir para sí mismos. Y alguien también se le acercó, que fueron los publicanos, que eran los que recogían los impuestos de parte del gobierno romano, y le dijeron, ¿y nosotros qué hacemos? Le dijo, pues no cobren más de lo que tienen que cobrar. Si se dan cuenta, no les dijo Juan el Bautista, que vivían en el desierto, no le dijo a todo el mundo, sálganse de sus casas, vénganse para el desierto. Les dijo, allí donde están, muestren que están arrepentidos de lo que es contra la voluntad de Dios, confesándolo delante de Dios en oración, pero también cambiando la forma en que ven las cosas, dejando de ser egocéntricos. El pecado en sí mismo es endiosarme a mí mismo y viviendo conforme a la voluntad de Dios y la bendición a los demás. Eso es arrepentirse. La pregunta es, si Cristo ya vino, ¿así nos hemos arrepentido? Porque si no, no lo recibimos. Me preocupa mucho que muchos de nosotros solamente tenemos el concepto de Cristo, pero no hemos experimentado el arrepentimiento. Y la fe sencillamente es confiar en que Él vino, y que Él vino para vivir perfectamente la vida que no puedo vivir, morir en mi lugar para recibir la condenación que yo debía recibir en el infierno y resucitar para que yo pueda junto con Él también tener vida eterna. Y todo eso lo hizo para hacerlo efectivo. Solo Él lo podía hacer. El reino de los cielos se acercó porque el Rey vino a la tierra, se hizo hombre para vivir, morir y resucitar para el perdón de mis pecados y darme vida eterna. Creo eso, confío en eso. Y siempre lo escuché alguna vez, lo repito, el arrepentimiento y la fe son hermanas gemelas. Nacen juntas, crecen juntas y se entregan a Dios por la eternidad juntas cuando morimos. Debemos tener tanto arrepentimiento como fe. Solo arrepentimiento sin fe solo puede ser un remordimiento moral, ético, porque no confío en Dios, sino solamente me doy latigazos a mí mismo. Solo fe sin arrepentimiento, solo un intelectualismo religioso, pero realmente no me arrepiento. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Y el creyente tiene que arrepentirse y creer, pero luego de arrepentirse y creer tiene que crecer en arrepentimiento y en fe. Cada día confía más en Cristo, pero cada día tiene la capacidad de arrepentirse más fácilmente y más profundamente de sus pecados. Alguien dice, pero ya yo fui perdonado, ¿para qué necesito arrepentirme más? No, es que usted no se está arrepintiendo de pecados que ya cometió, es que nosotros seguimos fallando. Cada día menos, cada día no en las mismas cosas, no deliberadamente, pero lo hacemos. Y por eso cada día estamos más afinados, porque crecemos en confianza en que Cristo es nuestro Salvador y crecemos en sensibilidad a lo que es en contra de nuestro Salvador, el pecado, y nos arrepentimos más profunda y sensiblemente. La vida del creyente es una vida humilde, sencilla, pero gloriosa, porque tiene la paz con Dios por medio de su Señor. Para seguir a Cristo, entonces, no solo hay que creer el mensaje de Cristo, sino también usar el mismo mensaje que Él usó. En Mateo capítulo 4, versículo 18, dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Pero luego también se habla en los versículos 21 y 22 que vio a Jacobo y Juan, que trabajaban en el negocio de su padre, que también eran pescadores, y estos no estaban echando las redes o acabando de pescar, como nos dice Lucas, con las redes, sino que estaban remendando las redes, y ambos lo llama junto a las redes. Y es mi percepción personal que la red que Pedro y Andrés usaban y Jacobo y Juan remendaban era el instrumento para pescar. Pero precisamente cuando Cristo en el versículo 19 le dijo, venid a mí en pos de mí y os haré pescadores de hombres, no solamente es porque ellos serían los apóstoles, y eso lo puntualiza Mateo, de entre todos los que le siguieron a Cristo, estos especialmente serían los llamados discípulos para extender el reino, sino que todo aquel que es llamado por Cristo es llamado para que sea también instrumento de Cristo para extender el reino, para que ahora ya no use una red para peces como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, sino que ahora utilice el mensaje del Evangelio
para ya no llevar peces a su familia, a su casa, sino llevar almas a los pies de Cristo. De hecho, es tan así que cuando en el Evangelio de Juan al final Cristo está resucitado y Él se les aparece, hay un detalle que no está en los demás, una narración que no está en los demás evangelios. Los discípulos se habían ido a pescar, habían vuelto a su rutina porque eran pescadores. Y Cristo los llama, y cuando los llama hay otra pesca milagrosa, pero la pesca la hace el mismo Señor, o se las permite el mismo Señor, y hay un número simbólico allí, y les tiene Él preparado un pez para dárselos a comer. Y lo que sucede luego de eso es que no les dice, vuelvan a ser pescadores de hombre, entusiásmense, sino que aparta a Pedro y lo restaura durante tres veces, le pregunta que si lo ama, así como 3 veces Pedro lo negó, y le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, encárgate ahora de los peces espirituales, de las ovejas del reino de Dios, vuelve otra vez a echar la red del mensaje del Evangelio. Predica el arrepentimiento y la fe en mí. Es lo que le está queriendo decir Cristo. La red apuntaba a la forma de pensar, de pescar hombres con el Evangelio. ¿Cómo pescamos los creyentes personas para Cristo? Viviendo, explicando e invitando al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Ya dije viviendo, cómo vivir en arrepentimiento y fe. Ahora, explicando, tenemos que sentarnos a explicar a la gente. Alguien dijo alguna vez que no predicaran sino con la espalda, que no predicaran con la boca, que si era muy necesario que abrieran la boca. La persona lo dijo con buena intención, quería que la gente no dijera lo que no vive. Pero realmente no debemos dejar de hablar, porque ni el Hijo de Dios que se hizo hombre dejó de predicar. Y no nos vamos a parar tal vez la mayoría de creyentes de esta iglesia y de las demás iglesias y los que se convierten a Cristo desde un púlpito a predicar, pero sí tenemos nuestros propios púlpitos personales, la conversación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestro amigo, compañero de trabajo, compañero de estudio. Y es tan sencillo como preguntarle, por ejemplo, ¿qué piensa usted de Cristo? Ya, y ahí se abrió la conversación. ¿Usted piensa que somos pecadores? ¿Y se ha arrepentido de sus pecados? ¿Y qué piensa que es el arrepentimiento? Les dejo de inquietud de esas dos cosas, arrepentimiento y fe. ¿Qué es creer en Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Arrepentimiento y fe. ¿Quién es Cristo? Y solo preguntándole a la persona ya se abre el espectro y la posibilidad de conversar. Unos nos escucharán, otros se burlarán, otros hasta nos ofenderán, algunos se inquietarán, pero alguno de todos se convertirá. Porque el pescador no dejaba de echar la red. ¿Recuerdan lo que dijimos de Pedro con Cristo? Toda la noche hemos echado la red. Pedro, otra vez, echa la red. Ese milagro, dicen algunos, es un milagro providencial. Pudo ser un milagro creativo. Algunos dividen los milagros en dos, milagro providencial y creativo. Es decir, veía echa la red a la derecha y Cristo hizo los peces. Tan pronto Pedro estaba echando la red, los creó para que quedaran ahí en la red. Milagro creativo. Pero dice, puede ser un milagro providencial. Tal vez el banco de peces lo traía el Señor Jesucristo desde lejos. Dios en su providencia traía todos los peces. Pedro había pescado toda la noche y al final se cansó, como era lo normal que él conocía. Ya se acabó la noche, ya es un tiempo en que no se puede pescar. Y Cristo le dijo, ve y echa la red. Si es así, le dijo, este es el momento que yo he preparado para que pesques, no te canses de hacerlo. Y mi preocupación es que como creyentes nosotros nos cansemos de echar la red de predicar el Evangelio. Tal vez porque pensamos que tenemos que hacerlo exactamente igual, todos, y que tiene que ser la misma forma, tiene que ser el mismo lenguaje, tiene que ser la misma personalidad, que todos tenemos que orar igual, que todos tenemos que ver los mismos resultados y que a Dios a todos nos tiene que utilizar de la misma forma. No, porque ya vimos que Juan y Jesucristo no lo hicieron así, ni siquiera entre discípulos lo hicieron igual. Pero el mensaje tiene que ser el mismo. Arrepiéntete y cree. Conversado, promulgado, testificado, y escuche esto, invitando a la gente a arrepentirse y creer. No solamente, ¿qué piensas que es el arrepentimiento? ¿Qué piensas que es la fe? Sino, Dios me dice, a través de su palabra, no es porque tengo aquí a alguien que me está hablando al lado, el Espíritu Santo mora en mi corazón y me impulsa a hacerlo, pero tengo que decirle que Dios dice, que le diga por su palabra, que se arrepienta y crea en Cristo. Algunos han desarrollado métodos evangelísticos muy buenos como el de Living Waters, aguas vivientes en los pasos del Maestro, donde para el arrepentimiento
o para que la persona caiga en cuenta de que debe arrepentirse, no en general, sino en particular, le preguntan con los mandamientos. ¿Has mentido? Sí, yo he hecho mentiras. Bueno, eres mentiroso. ¿Has robado? Sí, yo he robado algo por ahí. Nada, eres ladrón. ¿Has tenido un mal pensamiento contra alguien de hacerle daño o por lo menos de aborrecerlo? Sí, yo he pensado mal de la gente. Ah, bueno, eres un homicida en el corazón. Cristo lo dijo en el Sermón del Monte. Y que la gente caiga en cuenta que debe arrepentirse de sus pecados. Entonces, ¿ves? Tienes que arrepentirte y confiar en Cristo. ¿Sabes lo que hizo Cristo? ¿Sabes que el reino de los cielos se acercó? ¿Sabes que el Rey vino? ¿Sabes que se encarnó? ¿Sabes que vivió perfectamente? ¿Sabes que murió en tu lugar para que puedas ser perdonado? ¿Sabes lo que Dios hizo para salvarte, para que no mueras en el infierno? Arrepiéntete hoy y confía en Él con todo tu corazón, como confiarías, y ellos ponen el ejemplo, es un ejemplo muy viejo pero muy ilustrativo, como confiarías en un paracaídas para lanzarte de un avión. Tienes que confiar con todo tu corazón en Cristo, todas las áreas de tu vida y todo tu ser. Mis amados, comenzó cuando el Rey vino, lo comenzó Él predicando y lo comenzó su mensaje siendo creído y seguido. Tenemos que vivirlo, explicarlo e invitar a la gente directamente al arrepentimiento y de la fe. Eso no es para el predicador desde el púlpito, eso es para el creyente desde la relación personal. Todos tenemos que hacerlo. Mi deseo con esta serie es que terminemos entendiendo esto. El reino de los cielos vino a la tierra para que nosotros ahora seamos instrumentos de ese reino por la eternidad. Si no ha cambiado su forma de ver las cosas y sigue siendo egoísta pecaminosamente y vive para sí mismo y no para la gloria de Dios y el bien de los demás, y no se reconoce pecador, arrepiéntase hoy. He mencionado algunos pecados. Mire que usted es digno de condenación eterna, no solo de una consecuencia temporal. El reino de los cielos fue acercado por Cristo, entonces confíe en Él, en que Él vivió perfectamente y murió para que usted sea perdonado y transformado y cambiado. Arrepiéntase y crea. Y si ya lo ha hecho, si ya se entregó a Cristo, vívalo continuamente, explíquelo constantemente a otros e invite a hacer lo mismo apasionadamente a otros. Hay gente que se apasiona mucho más, hay gente que se apasiona muchísimo más hablando de partidos de fútbol, hablando de partidos políticos, para no dejar de decir partidos, hablando de partidos filosóficos, hablando de cantidades de cosas de esta tierra, y se apasionan tanto que usted le dice, hombre, si así hablara, a veces uno como pastor que quisiera acercarse a la persona, si así predicara a Cristo, hombre, estaríamos bien en la iglesia. Si como defiende a su club deportivo, si como defiende a su postura filosófica o política, si como defiende esto o aquello, promulgar a Cristo, no hombre, y todos lo hiciéramos así, estaríamos espectacular, porque la Biblia habla de que debemos presentar defensa a los que demandan explicación de nuestra fe, de nuestra esperanza, humilde y mansamente, sí, pero debemos hacerlo. Si así lo hiciéramos seríamos más efectivos, pero no es para que nos arrepintamos simplemente, tenemos que arrepentirnos de no haberlo hecho, sino para que empecemos a hacerlo ahora. La explicación es porque el reino ha llegado a su vida y el Rey se lo está demandando. El Rey vino, y si usted es parte de este reino, aunque el mundo entero se oponga, como se puso Satanás con todos los de su época contra Cristo, debemos predicarlo y extenderlo, así nuestra vida peligre por ello. El Rey vino, ha llegado el reino de los cielos. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos recordar, pero no solo recordar, sino atesorar en nuestro corazón lo que tu Hijo ha hecho, que nadie había hecho, ni nadie podrá hacer, y es traer el reino de los cielos a la tierra, a morar en los corazones, y este reino se extienda hasta que Él regrese y se haga pleno, totalmente consumado en su segunda venida. Mientras tanto, Señor, ayúdanos no solo a remendar las redes, reparando el mensaje, explicando el mensaje del Evangelio, entendiendo el mensaje del Evangelio, sino también a echar las redes, predicando, explicando, charlando, conversando, exponiendo el mensaje del Evangelio y llamando al arrepentimiento
y a la fe en Cristo. Danos sabiduría de lo alto, pero danos pasión por el reino. No predicamos una denominación eclesiástica, no predicamos una postura teológica ni siquiera, predicamos a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Pues nadie va al Padre, pues nadie va al Padre sino por Él. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Amén.